Bien, buenos días. Ese tema está relacionado con lo que es las magnitudes proporcionales. ¿De acuerdo? Solamente que para esta ocasión se va a utilizar, al igual que en la regla de tres simple, un método práctico para que ese tipo de problemas pueda resolverse de una manera más sencilla, si se puede decir así, ¿de acuerdo? Solo que para este caso, lo que vamos a aplicar el día de hoy eh, va a ser para situaciones en las cuales se tenga tres o más magnitudes. ¿De acuerdo? Estamos hablando en este caso de lo que sería la regla de tres compuesta. Bien, comenzamos entonces. Va a utilizarse en este caso para cuando se tenga más de dos magnitudes. ¿De acuerdo? Eh, Cuando se tiene más de dos magnitudes, el problema surge de ver, ¿no? Si por ejemplo tengo tres, todas son directamente proporcionales, todas son IP, o sea, ahí justamente surge la duda. Entonces, para cuando haya una situación como esa, lo que se hace es eh, tomar la magnitudes de dos en dos. ¿De acuerdo? Si posible, fijar una de las magnitudes y compararla con las demás. ¿No? También se puede hacer de esa manera. Bien, vamos a imaginarnos que tenemos estas cuatro magnitudes, ¿no? A, B, C y D. Y también nos dan como dato, digamos, los valores respectivos. Digamos que en un momento dado estas magnitudes toman esos valores, ¿no? En minúsculas A, B, C y D. Pero ya para otro momento, estos son los valores, ¿no? M, N, P y Q. ¿De acuerdo? Son dos momentos distintos, dos instantes distintos para que puedan darse estos dos conjuntos de valores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cuál con cuál se multiplica o se divide? ¿No? Todavía no sabemos nada de eso. Lo que se hace es, en este caso, como ya manifesté hace un momento, es comparar, ¿no? Cuando comparábamos dos magnitudes, recordemos que podían ser directa o inversamente proporcionales, ¿no? Cuando vimos la regla de tres simple, lo que hacíamos era, cuando nos dábamos cuenta que eran dp, aplicábamos un producto cruzado, ¿no es cierto?, en aspita. Pero cuando era ip, el producto era en forma de línea horizontal, ¿no? Entonces, veamos. Si comparamos, digamos, ¿no?, A con B, si concluyéramos de que son directamente proporcionales, querría decir de que para el caso de A y de B, sus valores se multiplicarían en aspa. En este caso, por ejemplo, el A se multiplicaría en aspita con N, ¿sí o no? Pero falta ver B, C y D. Todavía no podemos relacionar todo juntos, ¿sí o no? Supongamos que B y C lo comparamos. Y acá concluyéramos de que fuesen inversamente proporcionales. Si es así, entonces, ¿qué es lo que se vería? En el caso de que B sea IP con C, estos pares de valores B, C y NP, ¿no? Cada par de manera independiente tendría que multiplicarse en línea horizontal, ¿sí? Bueno, en este caso supuestamente tendría que multiplicarse B con C y aparte N con P. En este caso, ya que estamos uniendo con una línea A y N, este N y este P, ¿qué sucede? Se multiplicarían en línea horizontal, ¿no? Ya que las magnitudes B y C son inversamente proporcionales. Ya comparamos A con B, B con C. Comparemos ahora, digamos, C con D. Si se comparan ellos, entonces, veamos. Imaginémonos, dijo imaginémonos, ¿no? Es una situación supuesta, ¿no? De que C y D son IP. Como son IP, querría decir de que C y D tendrían que multiplicarse. También P y Q tendrían que multiplicarse. Entonces queda así. Entonces, lo que está en toda esta línea azul tendría que multiplicarse. Y todo ese producto debe ser igual al producto resultante de los otros valores que estamos juntando. Entonces, A, N, P y Q debe dar un producto igual al que resulta de M, B, C y D. Entonces, esa sería pues
la relación final luego de haber realizado las comparaciones entre magnitudes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no lo tomes estrictamente como si fuera una fórmula, sino que este es el resultado de haber realizado, ¿no?, la comparación entre estas magnitudes, ¿no?, tomándose de 2 en 2, primero con B, luego B con C, y luego C con D. De ahí sale todo eso, ¿de acuerdo? Y lo que está en una línea multiplicado debe ser igual al producto de lo que está en la otra línea. Por eso que lo hemos realizado en colores para que se logre distinguir, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces veamos un ejercicio como ejemplo. Nos dice, 18 obreros pueden construir una vereda de 9 metros en 20 días. ¿En cuántos días 10 obreros podrán construir una vereda de 7 metros? Entonces, hay que entender el contexto del problema, ¿no? Habla de que hay una cantidad de obreros, la vereda tiene una longitud, entonces de acuerdo a la longitud que tenga la vereda, voy a emplear más o menos días, ¿no? Según también se tenga en cuenta la cantidad de obreros con las cuales se va a llevar a cabo ese trabajo. Entonces, tendríamos en este caso lo siguiente. A ver, vamos entonces a la resolución. Primero, ¿no?, nos hablan de obreros, de la longitud de la vereda que se va a construir y en este caso del número de días a emplearse para la construcción. O sea, lo primero que se tiene que hacer es, ¿qué cosa? Identificar, ¿no?, qué es lo que varía. En este caso varía la cantidad de obreros, puede aumentar, disminuir. La longitud de la vereda puede ser una vereda de mayor o de menor longitud. La cantidad de días puede ser más, puede ser menos. Diga que depende eso de cuántos obreros se tenga y cuál es la longitud de la vereda que se desee construir. O sea, todo está pues ahí, ¿no?, mencionado. Ahora, vamos a los datos de la pregunta. Dice, bueno, 18 obreros, 9 metros de vereda construidos en 20 días. Ahora dice, ¿en cuántos días? O sea que la incógnita, ¿no?, va a estar en número de días. Entonces, le hemos puesto así por mientras un tiempo T, digamos, T días, ¿no? Ya, en estos T días se supone que 10 obreros van a poder construir, en ese caso, 9 metros de vereda. ¿Sí? Bien, entonces hagamos comparaciones, así como se vio en este esquemita que está en el lado izquierdo. Vamos a ver entonces. Obreros con longitud de vereda, ¿por qué son directamente proporcionales? A ver, ¿por qué? Si acá me dice que 18 obreros pueden hacer en 20 días 9 metros de vereda, ¿qué pasaría si el tiempo fuera el mismo? Si me dan el mismo tiempo, en ese caso, para 9 metros de vereda, ¿qué pasaría si fueran 18, 27, 36? ¿No? O sea, si me dan el mismo tiempo para mayor longitud de vereda, con los 18 obreros no se va a poder lograr. Eso significa de que si hay mayor obra por realizar, se necesita de que de más obreros. Más obra, más obreros, porque el tiempo es el mismo. ¿Sí? Entonces, son de P. Bien, entonces, como es de P, significa que acá el producto es cruzadito. Entonces, por ejemplo, 18 se va a multiplicar en aspa con ¿cuánto? Con el 7. Ahora tengamos la longitud de vereda con número de días. ¿Cómo será longitud de vereda y longitud de días? Y P, profe. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Entonces, hacer más trabajo, mayor longitud de vereda, mayor construcción, requerirá de menos o de más días. ¿Qué dice? ¿Menos o más días? Menos, profe. ¿Qué dice? Digo más, ¿Menos o más días? más días, profe. Más días. Exacto. ¿Días? Claro, entonces, mayor trabajo, si la cantidad de obreros es la misma, entonces, más obra en más días. Muy bien. Entonces, son vereda y número de días directamente proporcionales. Entonces, ¿cómo queda? Así. Entonces, este 7 se va a multiplicar en aspita con el 20. Ya está. Lo demás ya es fácil porque únicamente conviene juntar los valores que no estaban unidos por una línea.
Entonces ellos van a juntarse, como estás observando, con otra línea de un color diferente al anterior. Entonces, ¿cómo queda? 18 por 7 por 20. Que sería 10 por 9 por t. ¿Verdad? Listo. Entonces ya sigue en este caso la parte operativa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría acá? Bueno, acá lo que hemos hecho es multiplicar de frente 18 por 7 por 20. Daría en este caso 2520. Acá sería 10 por 9 por t, sería 90, ¿no? Por la incógnita. Y bueno, ya lo único que queda es para que llevo la incógnita, que este 90 que está multiplicando pase a dividir. Y en este caso, pues, la cantidad de días en los cuales se estaría realizando la construcción de esa vereda sería de 28. ¿De acuerdo? Entonces, en 28 días, 10 obreros podrán construir 7 metros de longitud de vereda. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden entonces, ¿no? Que lo que estamos haciendo es como que aplicar la regla de 3 simple, ¿no? De manera consecutiva, ¿de acuerdo? Y siguiendo la lógica para cada caso, ¿no? Cuando es DP es en aspita y cuando es IP en línea horizontal. Vamos por otra pregunta. En este caso, teníamos... No entendí muy bien el anterior ejemplo. A ver, Por favor? ¿Podría explicarme, por favor? a ver. Veamos. ¿Qué pasa con obreros sin longitud de vereda? Entonces, mayor longitud de vereda se hará por más obreros. Con más obreros, más trabajo. Con menos obreros, menos obra. Entonces son DP. Acuérdate en la regla de 3 simple. Cuando era DP, ¿cómo era la multiplicación? En aspitas, ¿no? En este caso, ¿qué le pasa a este 18? No lo voy a multiplicar con 9, sino con el 7. Ya está. Luego era vereda con días. ¿Qué fue lo que dijimos? Que mayor longitud de vereda por este grupo de obreros se va a realizar con más días. Entonces, vereda con días, DP. Y como es DP, quiere decir entonces que el producto va a ser en línea horizontal o en línea en aspa. Claro, cuando era DP, ¿cómo era? Aspa, profe, aspa. Claro, quiere decir entonces que, por ejemplo, este 7, ¿con qué lo voy a multiplicar? Por 20. O el 20. Ya está. O sea que quienes se multiplican, en un lado será 18, 7 y 20. Y ese producto debe ser el mismo que cuando multiplicamos los otros valores, o sea, 10, 9 y t. Que bueno, lo que voy a hacer es unirlo con otra línea de otro color para que logre distinguirlo. O sea que 18 por 7 por 20 tendría que dar lo mismo que 10, 9 y t. Ahí está. Entonces, queda así. 18 por 7 por 20 igual a 10 por 9, ¿no? Y por incógnita, que es el número de días que deseo hallar. 18 por 7 por 20, entonces saldría 2520. Acá sería 10 por 9, 90. Entonces, si quiero ya la incógnita, 90 que está multiplicando, pasa a dividir, sería 2520 entre 90. Entonces, el número de días para estos 10 obreros, para que hagan 7 metros de vereda, sería 28. Vamos a ver entonces, en este otro caso, ¿sí? Con más ejemplos, con más ejercicios, se va a entender mejor esto. En este caso, lo que nos dicen es que en 12 días, 8 obreros han hecho 2/3 partes de una obra. Se retiran 6 obreros. ¿Cuántos días demorarán los obreros restantes para terminar la obra? Muy bien. Entonces, hablan de número de días, de obreros, una fracción de la obra que se ha podido avanzar. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bueno, casi siempre se empieza primero considerando a quienes hacen o realizan el trabajo o actividad, en este caso los obreros. Una vez que vemos eso, ¿qué decimos? Ah, ya, entonces ellos
van a hacer una actividad, trabajo o tarea en cierto tiempo, que puede ser días, horas, minutos, segundos. En ese caso hablan de días, ¿no? Y durante esos días avanzan, ¿no? Una cierta obra. Muy bien. Veamos entonces, tal como indica la pregunta, ¿no? Ya, son 8 obreros. ¿Qué más menciona? 12 días. ¿Cuánto de obra? Ahí está, 2/3. Muy bien. Pero veamos algo, ¿no? Ya, los 2/3 de obra ya se han hecho, ya se ha avanzado. Pero acá dice que ya se avanzó esto, pero se retiran 6. Entonces, si se retiran 6 obreros, ¿cuántos van a quedar? Solamente 2, ¿sí o no? Se retiran 6, quedan 2. Entonces, estos 2 que quedan, dice, ¿cuántos días, no? Van a demorar estos 2 que quedan, estos 2 restantes, para que se termine la obra. Ahora, el asunto es el siguiente. Si los 2 obreros en 12 días ya han hecho 2/3 partes de obra, ¿qué parte de obra falta hacer? 1/3. Claro. Entonces, si por ahí alguien no recuerda, entonces, si ya se hizo una parte de obra, para saber cuánto falta, ¿qué es lo que se hace? A la unidad que es el 1, la obra completa, a ese 1, réstale lo que ya se hizo. O sea, tendrías 1 menos 2/3. Y 1 menos 2/3 te va a dar 1/3. Ya está. Bien. Entonces, veamos aquí. ¿Qué pasa con obreros y días? Si aumentamos el número de obreros, Aumenta entonces el número de días. en menos días, ¿no? Con más obreros se hace una obra en menos días. Entonces, son inversamente proporcionales. Y si son inversamente proporcionales, ¿qué quiere decir? Bueno, que en este caso voy a tener producto, o sea, solo para obras y día, ¿de acuerdo? Obreros y día, ¿ya? Solo para ellos, ¿no? Sería el producto en forma horizontal, o sea que 8 lo voy a multiplicar con 12. Y el 2 con el D, ¿no es cierto? Tengamos días con obra. ¿Qué pasa con días y obra? Si me dan mayor tiempo de días, haré menos o más obra. Más obras. O sea, si me dan más días para poder trabajar, voy a poder avanzar más obra o mayor parte de obras. Entonces, quiere decir que días y obra son directamente proporcionales, ¿verdad? Y cuando son DP, recuerden que se hacía, ¿cómo era el producto? Era horizontal o aspa. Asma. Claro. Entonces, significa en aspita, ¿no es cierto? Entonces, significa que 12 lo voy a multiplicar con su oblicuo, que es 1/3, ¿no? Y lo demás simplemente se completa, ¿sí o no? El D sería ¿con cuánto? Con 2/3. Entonces aquí lo que hacemos es, como ya vimos en un ejemplo anterior, multiplicar los números que están con un mismo color de línea. O sea, acá sería 8, 12 y 1/3 en un lado. En el otro lado de igualdad sería 2D y 2/3, ¿sí o no? Como estamos observando, 8, 12, 1/3. Igual aquí en 2D, 2/3, ¿sí o no? Muy bien, entonces aquí ya sigue la parte operativa y tendríamos lo siguiente. En ese caso tendríamos lo siguiente, ¿no? 12 por 1/3, ¿sabes que sale cuánto? 4. Y 4 por 8 sale 32, ¿no es cierto? Muy bien. Acá sería pues 2 por D por 2/3 sería 4/3. 32 es igual a 4/3. Y acá es en 32 sin 4 sacarle la cuarta parte, ¿no? Y sería acá cuarta de 4, 1, cuarta de 8, 32. 8 sería igual a D tercios. Si 8 es de tercios, entonces este 3 que divide a D pasa a multiplicar a 8. Y haría entonces 8 por 3, 24. Entonces significa que los 2 obreros restantes en 24 días harán la tercera parte faltante de esa obra. A ver, ¿está claro entonces, chicos? ¿Duda, preguntas acá? ¿Está claro? Está claro, profe. Ya, muy bien.
Correcto. Ve- Vamos a continuar. Bien, entonces, aquí tendríamos, en este otro caso, lo siguiente, nos dice 15 albañiles han hecho en 12 días 3/4 partes de un puente. Dice, si se retiran 7, ¿en cuánto tiempo terminarán los restantes? O sea, hay una cantidad de días que se va a utilizar para los albañiles que quedan, ¿no? Y se termine la obra, ¿no es cierto? Entonces, como ya hice mención, hablamos de lo que forma parte del problema, ¿no? ¿Quiénes hacen la obra? Los albañiles. ¿Se demora? Sí, cierto número de días. ¿Qué hacen los albañiles en cierto número de días? Una obra, que en este caso la construcción del puente. Bien, entonces, volviéndole a la pregunta, para comprender mejor el enunciado, tendríamos aquí, bueno, 12 días, ¿no? Y acá tendríamos las 3/4 partes, ¿no? Del puente, que en ese caso ha sido realizado ¿por quién? Por los 15 albañiles, ¿sí? Pero nos dice que se retiran 7. Ya, y si se retiran 7, ¿cuántos deben quedar? Habían 15, se retiran 7. 8. Claro. Entonces van a quedar 8. Ya, y esos 8, entonces, van a demorar cierto número de días, ¿no? Entonces, si ya se hizo 3/4 partes, falta la cuarta parte restante. Y esa cuarta parte restante, ¿en cuántos días lo van a terminar los restantes? Ahí está, ¿no? Habían Profesor, 15, pero se retiraron 7, quedan 8. Muy bien, entonces yo les recomiendo guiarse del ejemplo anterior. Mira, acá hablan de albañiles y en el anterior ejercicio decía obreros. Entonces, Es es parecido. como que fuera lo mismo, ¿sí o no? profe, es igual, acá es IP Se usa el mismo y meme. acá es DP. Claro, es el mismo esquema, ¿sí o no? Sí. Claro. Entonces, Profe, ya sabes acá es entonces IP y que acá es albañiles y días, ¿cómo serán? ¿IP o DP? IP. P. IP. Ya, dime, ¿el 15 con quién se multiplicaría? ¿Con 12 o con T? Con 12. 12. No sé. Claro, en línea horizontal, ¿sí o no? Correcto. Y es bueno, por ende, 8 con T. Ya, pero ahí no acaba todo porque falta ver días con obra, que es la construcción del puente. ¿Y cómo serían días con puente? DP, profe. P. DP. Exacto. Entonces, del 12, ¿con quién se multiplicaría? ¿Con 3/4 Con o un un cuarto? cuarto. Un cuarto. Con un Ya cuarto. está. ¿Qué es lo que sigue? ¿Completarse o no? Completas y ya está. Entonces, lo que es el producto de lo que está en rojito debe ser igual al producto de lo que está en azulito, ¿sí o no? Y ya salió. Sería 15 por 12 por un cuarto igual a 8t por 3/4, ¿cierto? Entonces, ya en la parte operativa, ¿cómo sería? Bueno, 12 por un cuarto sale 3. Acá sería en el primer miembro de la igualdad 15 por 3. Acá sería, bueno, 8 entre 4 es 2 y 2 por 3 es 6, sería 6t. O sea que 15 por 3 es igual a 6t, ¿no es cierto? 45 entonces es igual a 6t, el 6 que multiplica pasa a dividir, sería pues el tiempo 45 entre 6, y eso, bueno, dividiendo, ya que ustedes saben decimales, va a dar como resultado 7,5 días, o sea, 7 días y medio, ¿no? Ahí está. Bien, ¿quedó claro entonces esta pregunta? Ya que, bueno, varios de ustedes se han dado cuenta de que es parecido al ejemplo anterior, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ya cuando tenemos dos que se parecen, ya como que se entiende, se comprende de una mejor manera, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna Ninguna. duda, profe. ¿Puede repetirlo de nuevo? No hay ningún problema. Vamos a ver entonces. Entonces acá dijimos, a ver, vamos a retroceder un poco. A ver, listo. Entonces acá dijimos que si lo comparamos con el ejemplo anterior, entonces
en lugar de obreros aparece albañiles. Pero es como que fuera lo mismo, ¿sí o no? Porque igual los albañiles trabajan, ¿no es cierto? Entonces, dijimos que con más albañiles, con más obreros, sería en menos días. Por eso que son IP. Y al ser IP significa que en este caso el 15, ¿con quién se multiplicaría? Con 12. Y al otro lado sería el 8 con el T, ¿no es cierto? Y ahora teníamos días con obra. Si tenemos días con obra, ¿qué va a suceder? Si me dan más días de plazo, puedo hacer mayor obra. Si tengo menos días de plazo, menor parte de obra. ¿Cómo son? DP. Entonces, acá, cuando eran DP, ¿cómo era el producto? ¿En línea horizontal o cruzado? Cruzado. Ya, o sea que este 12, ¿con quién se multiplicaría? ¿Con 3 cuartos o un cuarto? Un cuarto. Un cuarto, Listo. profe. Ya. Y bueno, ¿qué pasa con T y 3 cuartos? Lo completo, ¿sí o no? Y ya está. O sea que 15 por 12 por un cuarto da el mismo producto que 8T y 3 cuartos, como estaba mostrando en pantalla. Entonces, acá ¿cómo queda? 15 por 12 por un cuarto. Bueno, 12 por un cuarto sería como tener 12 entre 4 y sale 3. Por eso que observamos 15 por 3. En 8 por 3 por 3 cuartos, ¿cómo sería? Bueno, 8 entre 4 sale 2 y 2 por 3 es 6 y por T sería 6T. 15 por T será 45, 45 es igual a 6T, el 6 que multiplica al T pasa a dividir el 45 y queda como ustedes están observando. Voy a dividir 45 entre 6 y bueno, como ustedes ya se acuerdan, ¿no? De decimales, acá va a darte como resultado pues 7,5, ¿ya? Así de simple, ¿ya? 7,5 será la respuesta. Si en caso tuvieses claves o alternativas, dos opciones, o aparece como decimal o aparece como fracción. Ya eso ya depende, ¿no? De cómo se den las alternativas, ¿no? Si tienes una práctica o ensayo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a observar lo siguiente para que se pueda tener en cuenta. Hay casos o situaciones en las cuales un problema se puede resolver ya con una, se puede decir formulita, ¿no? Que voy a explicarles en este momento. Generalmente en estos problemas de regla de 3 compuesta, digo generalmente, no digo que en todos los casos, pero se puede notar lo siguiente, que se hacen comparaciones entre magnitudes, ¿no? Y bueno, ¿no? Lo que se hace acá es simplemente completar, ¿no? En las comparaciones que se puede realizar entre magnitudes. ¿De acuerdo? A ver, permítame un momentito. A ver, vamos a... Bueno, sucede que hay casos en los cuales, eh, por ejemplo, cuando tengamos, por ejemplo, el caso de que de obreros con días, ¿no? Cuando tengo dos magnitudes, obreros y días, de lo que vimos en el anterior ejemplo, ¿qué pasaba, no? Eran magnitudes inversamente proporcionales. Y estas magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? Se multiplicaban, ¿no? Por eso que obreros y días se multiplicaban. Y en un caso, por ejemplo, se podía tener, digamos, obreros con horas, ¿no? Y cuando se tenía eso, ¿qué era lo que sucedía? Bueno, en ese tipo de casos o situaciones, se tenía lo siguiente, ¿no? Que obreros con horas, ¿no? Que con más obreros se puede realizar una obra en menos tiempo. Y eso quiere decir, en ese caso, que si yo tengo un conjunto de obreros y tengo tiempo en horas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, si son inversamente proporcionales, en ese caso, ¿qué va a ocurrir? Van a multiplicarse, ¿de acuerdo? Aparte de obreros, aparte de días y de horas, ¿qué más se va a tomar en consideración para la mayoría de problemas? No, la eficiencia o rendimiento de obreros. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí?
En este caso, vamos a imaginarnos que en un momento, por ejemplo, tengo un grupo de obreros y van a hacer una obra en 20 días. Han pasado 18 días. ¿Qué sucede si, por ejemplo, este grupo de obreros, digamos que se enferman, ¿no? Y se enferman, ¿cuál es el problema que va a ocurrir? Que estando en mal estado de salud, su rendimiento o eficiencia no hace lo mismo, va a disminuir. ¿Cuál es el problema que se puede presentar en ese tipo de casos? El problema que se puede presentar es de que la obra se retrase o se entregue fuera de fecha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Que para que se pueda entregar una obra en el tiempo o plazo establecido, entonces, ¿qué solución queda? ¿No? Como le vi diciendo en ese momento, ¿no? El plazo es 20 días, pero ya ha pasado 18 y los obreros caen enfermos. ¿Cómo se soluciona eso? Supongamos también de que no podemos despedir obreros. Entonces, ¿cómo se contrarresta eso? Bueno, si la eficiencia de los que están presentes disminuye, para que se pueda contrarrestar ese efecto, lo que se hace es contratar más obreros. ¿Para qué? Para que los que lleguen puedan, en este caso, ¿qué? Puedan completar el trabajo de los obreros que no han podido avanzar por estar en mal estado de salud. ¿Qué quiere decir? Que si hay menor eficiencia, tengo que traer más obreros para que se complete. ¿De acuerdo? Por eso que en este caso los obreros con eficiencia van a ser magnitudes inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Y entonces es por eso que hacemos este esquemita. Obreros y días, ¿no? Con más obreros en menos días, inversamente proporcionales, se multiplica. Obreros con horas. Con más obreros hago un trabajo en menos horas, inversamente proporcionales, por eso se multiplican. Obreros con eficiencia. Entonces, si hay menor eficiencia, debo contratar más obreros para que no haya atraso en la entrega de la obra. Inversamente proporcionales, entonces se multiplica. Obreros con obra es sencillo, ¿no? Porque si tengo más obra por realizar y el tiempo es el mismo, entonces para realizar más obra se puede realizar con más obreros. De ahí entonces aparece este pequeño cuadro, ¿no? Que en algunos problemas va a ser más sencillo de utilizar, ¿no? Como si fuera una formulita, ¿no? Obreros por días, por horas diarias de trabajo, por eficiencia sobre la hora a realizar, igual a qué? A una constante. ¿De acuerdo? Pero estos son solamente para casos concretos. ¿Ya? Solo para casos concretos. ¿Sí? No es para todos los casos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces en este caso ya lo que es la parte de problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a lo que es la parte que más nos interesa, la práctica dirigida. Bien. Entonces, veamos lo siguiente, ¿no? En esta pregunta hacen mención de lo siguiente. 3 alumnos pueden resolver 20 problemas en 5 horas. Dice, ¿cuántas horas se demorarán 5 alumnas de igual rendimiento en resolver 40 problemas de la misma dificultad? ¿Sí? Es entonces lo que nos piden para ese caso. Bien, quizás saliría, ¿no? Profesor, en un principio dicen alumnos, pero luego dicen alumnas. Profesor, no estará mal plantear el problema. Tengamos cuidado de lo siguiente, porque cuando dice la pregunta, ¿cuántas horas se demorarán 5 alumnas de igual rendimiento? Quiere decir que estas alumnas tienen el mismo rendimiento que los alumnos que se ha mencionado en el principio del problema. ¿Ya? Por esa parte no se preocupe, ¿no? Porque ya está diciendo que tienen igual rendimiento, igual eficiencia, ¿no? Igual capacidad de resolver los problemas. ¿Ya? Ese es en contexto. ¿Ya? Bien. Bueno, por aquí hay un jovencito que me está avisando. Vamos a, en este caso, a comparar respuestas, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver entonces, en este caso, ¿no? Vamos a leer por segunda vez, si en caso no se comprende el enunciado, dice así, ¿no?
3 alumnos pueden resolver 20 problemas en 5 horas. ¿Cuántas horas se demorarán 5 alumnas de igual rendimiento en resolver 40 problemas de igual dificultad? Bien, entonces identificamos los datos del problema. Vamos a ver entonces. Bueno, los alumnos. Luego también tenemos ahí la cantidad de problemas que se deben resolver. De ahí también tenemos el tiempo en horas que se está dando de plazo para que se puedan resolver los problemas. Muy bien. Entonces, ahora decimos cuántas horas se demorarán 5 alumnas de igual rendimiento en resolver 40 problemas de la misma dificultad. Bueno, ahí están los 3 alumnos. Ellos van a resolver 20 problemas. 5 horas, ya está. Luego, ¿qué más tenemos? Allá, 5, ¿no? Estamos poniendo igual debido a que ya nos aclaran de que tienen igual rendimiento que estos alumnos, ¿ya? Un alumno y una alumna tienen el mismo rendimiento. Entonces, ellos, estos 40 problemas, ¿no? Dice, ¿cuántas horas? Bueno, digamos que esa sea la cantidad de horas que nos están mencionando. Vamos a ver entonces. Ahora, ¿qué pasa si tomamos en cuenta la comparación de alumnos con problemas, con cantidad de problemas que se resuelven? Entonces acá dice, 3 alumnos hacen 20 problemas en 5 horas. Supongamos que el tiempo fuera el mismo. Pongamos que ya no fueran 20 problemas, fueran, digamos, a ver, 100 problemas. Y el tiempo es el mismo. Entonces, si me aumentan problemas para resolver y el tiempo es el mismo, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Con menos o con más alumnos? ¿Qué me dice? ¿Con menos o más alumnos? Más alumnos. Claro, como hay más trabajo, más problemas por resolver y el tiempo que fuera el mismo, entonces eso se hará con más alumnos. Entonces son de P, ¿verdad? ¿Y cómo serán cantidad de problemas con horas? Si la cantidad de alumnos fuera la misma. Si me dan más problemas por resolver, ¿será en menos o en más horas? En menos horas. Ojo, ojo, a ver, escuchen primero. Más, Si me dan para resolver Más más horas, profe, ejercicios, más horas. más más problemas, en horas. menos o en más horas. Más Más horas. horas. Exacto. Entonces, son DP. Entonces, alumnos con problemas eran DP. Entonces, el producto será en línea horizontal o cruzado. Aspito. Claro. Ya está. O sea que como es cruzado en DP, sería 3,40. Problemas con horas eran DP. Entonces, este 40 que está acá con flechita, ¿con quién lo multiplico? ¿Con el H o con 5? 5. Claro, 5. claro, en A espacio, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces saqué 30 por 4 por 5. En un lado. En el otro tendríamos 5, 20 y H. Lo único que se hace es completar y se acaba el problema. Como queda entonces 30 por 4 por 5, ¿no es cierto? 30 por 4 por 5. Y en el otro caso sería 5 por 20 por H. Entonces, nuevamente, ¿no? 30 por 4 por 5 igual a 5 por 20 por H. Entonces, ¿qué es lo que queda ahora? Ya la cuestión operativa, ¿no? Veamos entonces qué podemos hacer aquí. Mira, si nos damos cuenta, podemos cancelar el 5, ¿sí o no? En ambos lados de la igualdad. El 5 se elimina en cada lado. Es como que a cada lado sacáramos quinta, queda 1 y 1. Ya está. Eliminamos el 5. ¿Qué más podríamos simplificar aquí? Si nos damos cuenta, acá 40 y 20, ¿no es cierto? Puedo sacar 20ava. ¿Qué significa sacar 20ava? Dividir entre 20. A 40 entre 20 y a 20 entre 20. 40 entre 20, 2. 20 entre 20, 1, ¿no es cierto?
Entonces, en el primer lado de la igualdad queda un 3 por 2. En el segundo lado queda solamente h. Entonces acá sería h igual a 3 por 2, 6. ¿De acuerdo? La respuesta en este caso pues sería 6, ¿no es cierto? 6 es la respuesta. Una pregunta, ¿saldría la misma respuesta sin simplificar? Claro, claro. Tú, por ejemplo, puedes hacer lo siguiente, si así tú lo prefieres. Acá multiplicar, por ejemplo, 3 por 40 y por 5, ¿no es cierto? Acá te va a dar 600, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Claro, mira, mostrando otra manera de también cómo resolver. Se puede multiplicar todo de frente en el primer lado y aparte del segundo lado de igualdad. Sí. Mira, ve, 30 por 4 sería 120 y por 5 será 600. 600 en el otro lado quedaría 100, ¿no? Ya, si 600 es sin h, ¿cuánto vale h? 6. 6. ¿Es igual o no? Sí. Claro, es igual. ¿Ya? Es igual. ¿Ya? Puedes hacer así, como te digo, ¿no? Multiplicando todo de frente en el primer miembro y aparte en el segundo miembro de la igualdad, como también la manera como es que acá yo lo hice, ¿no es cierto? De simplificar. ¿Ya? Eso ya queda, pues, a criterio de cada uno, ¿de acuerdo? Si se te hace fácil simplificar, no hay ningún problema. Si prefieres multiplicar todo el primer lado de la igualdad y aparte todo lo que tengo en el segundo lado de igualdad, no hay ningún problema. ¿Ya? De ambas formas se puede llegar a la misma respuesta. ¿Sí? Obviamente teniendo cuidado con realizar bien las operaciones. ¿Sí? Bien, entonces, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? ¿Algo que no quede claro? ¿Está claro? Eso claro. Sí, Ya. Bien, está claro. entonces, correcto. La respuesta es 6, ¿no es cierto? Bien. A ver, le voy a dar unos segundos para que intenten resolver este segundo ejercicio. Dice que 20 máquinas pueden hacer 5.000 envases en 50 días. Dice, ¿en cuántos días 50 máquinas pueden hacer 10.000 envases? ¿No? Entonces, recomendaciones, identificar los datos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. A ver, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? ¿Cuál de esas alternativas que están en pantalla? ¿Qué dicen? A ver. Bueno, ¿se anima o no? ¿Qué dicen? ¿Saldrá 10, 20, 30, 40 o 50? ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Bueno, acá me están avisando. Vamos a ver entonces. ¿Ya? A ver. Vamos a dar una siguiente leída para que quede claro enunciado el problema. Dice, 20 máquinas pueden hacer 5.000 envases en 50 días. ¿En cuántos días 50 máquinas pueden hacer 10.000 envases? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que identifico? Lo que hace la actividad. ¿De qué me hablan? No de personas, sino de máquinas. ¿Qué pasa con las máquinas? Fabrican envases o hacen envases. Ya, las máquinas hacen envases en cierto tiempo. O sea, leyendo de esa manera y haciéndome preguntas, yo identifico, ¿no? Las magnitudes. Las máquinas, los envases y el tiempo en días que se emplea, ¿no? Para esa actividad. Muy bien, entonces acá sería 20 máquinas, 5.000 envases, 50 días. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora. Dice, ¿en cuántos días? La cantidad de días es incógnita. ¿En cuántos días qué cosa?
50 máquinas hacen los 10.000 Profesor, ahí no sería 20 por 10.000 y de ahí 10.000 por 50. A ver, ¿por qué? A ver, ¿cómo son máquinas y envases? Directa e inversa. A ver, ¿cómo sería? A ver, si yo hago 20 por 10.000, yo tendría que haber llegado a una conclusión, ¿sí o no? De que máquinas y envases, ¿cómo serían? Directa e inversa. ¿Qué me dice? Directa. Directa. Claro. ¿Por qué motivo? Para fabricar más envases, ¿no? Más latitas, más botellas, más cajas, ¿no? Para un producto y al mismo tiempo necesito de menos o más máquinas. Más máquinas. Claro. Máquinas. Entonces, correcto, entonces esa idea era correcta, ¿no? Entonces, para que yo multiplique 20 por 10.000, entonces se tendría que, en ese caso, concluir de que son de P. ¿Y cómo serían envases con días? ¿Qué me dice? Depende. Exacto. ¿Por qué? Fabricar más envases Estamos en base requiere de más más 10. tiempo, ¿sí o no? Más envases en más días. Menos envases en menos días. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Entonces, como dijimos antes, ¿no? Máquinas con envases como eran de P, 20 se multiplicaría con 10.000. Como envases son de P con días, entonces 10.000 ¿con quién lo multiplico? ¿Con 50 o con D? Chicos, con 50, claro. Con Es 50. cruzado, ¿sí o no? Cruzado o diagonal. Ya. ¿Qué pasa con los otros? Claro, lo unimos con otra línea de otro color para completar, ¿no? Los datos, ¿sí o no? Y bueno, lo único que queda por hacer ahora es, ¿no? Completar el producto, ¿no es cierto? Que será 20 por 10.000 por 50. Igual, 50 por 5.000 por D, ¿correcto? Bien, entonces, acá sí viene el asunto de la parte operativa, ¿no? Mira, si tú multiplicas 20 por 10.000 y por 50, te va a salir un número con una cantidad de ceros muy grande, ¿ya? Se puede hacer así, pero va a ser un poquito tedioso, trabajoso. Entonces, mira, ya que tenemos factores, y en otro lado también, factores, observemos algo. ¿Qué pasa con los 50? Simplifica. Claro, puedo cancelar los 50, ¿sí o no? ¿No es cierto? Claro, lo que por ahí me dicen, 50, ¿no? Uno y uno, ya. Listo. ¿Qué más hay para poder simplificar? Mira, acá hay 10.000 y al otro lado hay 5.000, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me 5.000. recomiendan? 5.000 ABA, ¿no? ¿No es Sí. cierto? Sí. Claro. O si quieres, hagamos lo siguiente. Mira, 5.000 acaba en 3 ceros, 10.000 en 4 ceros. Entonces, lo que puedo hacer mentalmente es lo siguiente. Tanto al 10.000 como al 5.000, quitarle 3 ceros, ¿sí o no? Me quedaría un 10 y un 5. ¿Qué pasa con el 10 y el 5? Quinta, ¿no? Quedaría de 10, 2 y de 5, 1. Ahí está. Eso es lo que yo le decía, ¿no es cierto? Ya está. Luego de esto tendríamos en el primer lado de la igualdad 20 y el 2, ¿no? Pero en este caso, sabes que se multiplican. Y en el segundo lado de la igualdad tenemos un 1 por D. 1 por D en un lado y 20 por 2 en el otro lado de la igualdad. Entonces acá tendríamos que D sería 2 por 20 y la respuesta sería pues 40. ¿Sí? Sería en este caso 40. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces queda de esa forma, ¿no? La respuesta sería 40. Pregunto, ¿está claro? ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Está claro? Sí, profesor, claro. Muy bien. Ok, listo. 40, ahí está la clave. Marquen la clave. Bien. En la tercera pregunta, ¿no? Nos hablan de un grupo de sastres que pueden hacer 10 ternos en 8 días, trabajando 2 horas diarias. Dice, ¿en cuántos
días, 10 sastres podrán hacer 50 ternos si trabajan 5 horas diarias. Muy bien. ¿Cuál entonces, jóvenes, sería la respuesta ahí, no? 8, 10, 12, 5, 4. A ver. ¿Cuál sería su respuesta en este caso? A ver, le voy a dar unos segundos para que ustedes puedan resolver esa pregunta. ¿Sí? A no ser que de repente ya alguien de ustedes la haya resuelto. Muy bien. Bien, veamos entonces. Vamos a dar una segunda leída para que quede claro lo que vamos a hacer en el problema. 5 sastres pueden hacer 10 ternos en 8 días, trabajando 2 horas diarias. ¿En cuántos días 10 sastres podrán hacer 50 ternos si trabajan 5 horas diarias? ¿Sí? Muy bien. Desarrollemos el problema. Vamos a ver entonces de qué trata el problema, ¿no? Habla de sastres. ¿Qué hacen los sastres? Van a confeccionar ternos, ¿no? Durante cierto tiempo, ¿no es cierto? Que en este caso sería días. ¿Trabajan todo el día? No. Cierta cantidad de horas diarias, como estamos ahí indicando en pantalla, ¿no es cierto? Muy bien. Veamos. Son 5 sastres, 10 ternos en 8 días y cada día de 2 horas, ¿no? Es el ritmo de trabajo de ellos. Pero veamos, ¿en cuántos días? Entonces la incógnita es el número de días. ¿En cuántos días? ¿No? 10 sastres podrán hacer o fabricar, confeccionar 50 ternos trabajando 5 horas diarias. ¿Sí? 5 horas diarias. Bien, entonces veamos, ¿no? De esta forma. ¿Cómo son sastres y ternos? A ver, hagan esa comparación. Sastres con ternos. Los otros dos que sean constantes. Ya, sastres y ternos. Lo demás es constante. ¿Cómo son sastres y ternos? Directa inversa. A ver qué dice. Sastres y ternos, ¿cómo serán? ¿Directa o inversa? Hazte esa pregunta. ¿Con más sastres se podrán confeccionar más o menos ternos? Más ternos. Exacto. Depende. Ya, y si con más sastres puedo fabricar más ternos, ¿cómo son sastres y ternos? ¿Directa o inversa? Directa. Ya está. Directa. Directa entonces. Entonces, como es directa, significa que este 5 se va a multiplicar en aspita con el 50. Ahora, ternos con 10, ¿cómo son? IP. A ver, chequeamos bien. Si yo fabrico, no, confecciono más ternos, me tomará menos o más días. Mira, ternos, días. Imagínate que las otras dos magnitudes no existieran. Ternos y días. Más ternos, me demanda menos o más días. Más días. Más. Directa inversa. DP. DP. Ya, y si es DP, entonces, ¿qué significa? Este 50, ¿con quién lo multiplico? ¿Con 8 o con D? Con 8. Claro, es en aspita, ¿sí o no? En diagonal o en aspita, como lo quieras llamar. Ahora tenemos días con horas diarias. ¿Cómo serán? Directa inversa. ¿Qué dicen, chicos? Dice 8 días y cada día 2 horas. Directamente proporcional. A ver, vamos a ver con detalle. Se trabajaría 8 días y cada día 2 horas. La pregunta es,
¿Qué pasaría si yo quisiera trabajar únicamente 2 días? Cada día debería trabajar menos o más horas. Si quiero trabajar horas. menos días, cada día debo trabajar menos o más horas. Más horas. Claro, para compensar, ¿no es cierto? Como voy a trabajar menos días, entonces cada día trabajo más horas, ¿sí? Ya, DP o IP, ¿qué dicen? DP. Repito, si trabajo menos días, cada día hay que trabajar más horas. Sí. Menos días y más horas. DP o IP. 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 IP, inversamente proporcional. ¿Ya? Entonces, como es IP, el producto será en línea horizontal o cruzadito. Horizontal. Horizontal. O sea que 8 Horizontal. con cuánto? 2. 8 con cuánto se multiplica? Con 2. Con 2. Ya está, mira, ve. O sea que en una línea tendríamos 5, 50, 8, 2. Y eso es igual a ¿quién? A 10 por 10 por D por 5, ¿sí o no? ¿Ya? Y si ustedes observan, se ha formado algo que se parece a un alicate, ¿sí o no? Por eso que algunos lo llaman a este método la regla o el método del alicate. ¿Ya? Bien. Entonces, como dijimos, ¿no? Sería 50, 5 por 50 por 8 y por 2. Y en otro lado, 10 por 10 por D y por 5. ¿Sí o no? Muy bien. Como mencioné en el primer problema, si tú, 5 con 5. si tú deseas, puedes multiplicar todo el primer miembro y aparte todo el segundo lado de igualdad, ¿sí o no? Si tú quieres, ya, eso no está prohibido. Pero hay veces en los cuales se puede simplificar más rápido. Por ejemplo, los factores 5 en cada lado de la igualdad los puedo cancelar, ¿sí o no? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Acá sí, ¿no? Queda pues 8 por 2, 16, por 50 será 800. Acá sería pues 10 por 10, 100. O sea que 800 es igual a 10D. Ya, está fácil, ¿no? Si 800 es 100D, ¿cuánto vale D? 8. 8. 8, ¿cierto? Claro, entonces alguien dice, profe, puedo eliminar dos ceritos al 800 y al 100 y queda que D es igual a 8, ¿no es cierto? Ya está, más sencillo, ¿no es cierto? D entonces sería de valor 8. La respuesta es 8. ¿Sí? Muy bien. ¿Queda claro entonces, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. En la pregunta 4, a ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería su resolución? Dice, 16 señoras pueden confeccionar 40 camisas en 20 días trabajando 9 horas diarias. ¿En cuántos días 40 señoras podrían confeccionar 50 camisas si trabajan 6 horas diarias? ¿Cuál sería su respuesta de ustedes? Sería 6, 10, 15, 18, 20. ¿Cuál sería, a ver, su respuesta? A ver, segunda lectura. 16 señoras pueden confeccionar 40 camisas en 20 días, trabajando 9 horas diarias. ¿En cuántos días 40 señoras podrían confeccionar 50 camisas si trabajan 6 horas diarias? Vamos a ver entonces. Bien. Quienes realizan la actividad, en este caso, son las señoras. Van a emplear cierto número de días, cada día cierta cantidad de horas diarias. ¿Y qué van a hacer las señoras en ciertos días trabajando cada cantidad de horas diarias? ¿No? Confeccionar las camisas, ¿cierto? Bien, vamos a los datos. Bueno, acá hay que en ese caso observar los datos, ¿no es cierto? Entonces son 16 señoras. Entonces, vamos a lo siguiente, ¿no? Son 16
señoras, ¿no? Van a fabricar entonces 40 camisas en 20 días, entonces acá sería 20 días, y en ese caso 9 horas diarias. Queda así, ¿no es cierto? Ahora lo que dice acá es en cuántos días, dice 40 señoras. Entonces son 40 señoras, ¿no es cierto? Ellas entonces van a confeccionar ¿cuántas? 50 camisas, 50 camisas, pero dice que trabajan 6 horas diarias. Entonces, 6 horas diarias son 6. ¿Cuántos días? Aquí en este caso sería D. Tenemos ahí D, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, acá observamos lo siguiente, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos en la pregunta. Bueno, señoras con días son en ese caso inversamente proporcionales. ¿Por qué? Con más señoras se puede fabricar las camisas en menos días. Si comparamos en ese caso días con horas diarias, así como en el ejemplo anterior, dijimos, ¿no? Si quiero trabajar, en ese caso, menos días, cada día se trabajaría más horas. O al revés, ¿no? Ya, voy a trabajar más días, pero cada día trabajar menos horas. Entonces, días con horas diarias serían inversamente proporcionales. Y horas diarias con camisas, ¿cómo sería? Entonces, si fabrico más camisas, se fabricarían en más horas, ¿no? Más camisas, más horas. Menor cantidad de camisas en menos tiempo. Entonces serían directamente proporcionales. De lo cual entonces tendríamos lo siguiente. Como señoras con días son IP, se multiplicarían. Entonces acá sería 16 ¿por cuánto? Por 20. 16 por 20. Como días con horas diarias son IP, entonces días con horas diarias se multiplican. Entonces acá sería en esta línea 20 por 9. 20 por 9. Luego tenemos horas diarias de P con camisas. Entonces, este 9 se multiplicaría con 50. Ya está, 50. Ahora, además, ¿qué más tendríamos en este caso? Bueno, los otros valores que en ese caso faltan, simplemente lo completamos. En este caso, sería 40 con D, ¿no es cierto? Entonces acá sería 40 multiplicado con días, que es D. 40 con D. Ahí está. 40 con D. Días con horas diarias eran IP. Acá sería al D multiplicándolo por 6. D multiplicado con 6. Horas diarias era DP con camisas. Entonces 6 se multiplicaría con 40. 6 se multiplicaría con 40. Entonces queda de esa manera, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos entonces ahí esas multiplicaciones, ¿no? Y en este caso quedaría lo siguiente, ¿no? Vamos a ver entonces acá. En un lado tienes 16 por 20 por 9 por 50. Y en otro lado entonces tendríamos 40 por D por 6 por 40. ¿No es cierto? Bien, entonces vamos a desarrollar esto de la siguiente forma. Por ejemplo, acá tenemos 20 y 40. ¿Qué le pasa al 20 y al 40? Se le puede sacar 20ava. Entonces, vamos a sacar 20ava. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería 20ava al 20 y 20ava al 40. Entonces va a quedar de la siguiente forma. 20ava al 20, 20ava al 40. Al desarrollar eso, ¿qué es lo que va a suceder? 20ava de 20 es 1 y 20ava de 40 es 2. Entonces va a quedar de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos así. Veamos acá. Bien, entonces quedaría de la siguiente forma, ¿no?
A ver, entonces, quedaría así, ¿no? De 20 es 1. Y de 40 sería 20ava el 2. Muy bien. Queda entonces de esa manera. ¿Sí? Ya está. Entonces, queda de esa forma. ¿Qué más puede simplificar en este caso? Bueno, si observamos en este caso al 16 y al 40, ¿qué va a pasar? Se le puede sacar cuarta. Entonces, cuarta a 16 y cuarta al 40. Y al hacer eso queda del siguiente modo. ¿De acuerdo? Ahí está. Va a quedar entonces del siguiente modo. Dijimos al 40 y a quién más dijimos, al 16. Ya, a 40 y a 16, correcto. Entonces, sacando cuarta al 16 le va a quedar 4 y al 40 le va a quedar 10, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver acá entonces de esta manera, ¿no es cierto? Está, va a quedar en un lado 4 y en el otro 10, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces. Acá para el 16 va a quedar 4 y para el otro lado va a quedar 10. ¿Correcto? Acá está. Ahí va a quedar entonces 10. Muy bien. Entonces, ¿qué más tendríamos en este caso? Si nos damos cuenta, acá tendríamos ¿cuánto? Acá sería 4 por 9, 36, ¿no es cierto? Sería 36 por 50. Muy bien, entonces, acá tendríamos lo siguiente. En un lado queda 36 por 50, ¿no es cierto? Muy bien. No hay problema entonces. Acá entonces tendríamos de esa forma 36 por 50 en un lado de la igualdad. En el otro lado entonces va a quedar de la siguiente forma. Ya, 36 por 50 ahí, no hay problema. Acá sería ver 2 por 6, 12 y por 10D. Ya, 12 por 10D, ¿no es cierto? Muy bien, entonces queda del siguiente modo. Ahí está. Veamos entonces. Ahí está. Entonces ahí decía 12 por 10D, ¿no es cierto? 12 por 10D. Muy bien. Queda entonces de esta manera. Entonces acá tendríamos cuánto. Sería en este caso, miren, sencillo, ¿no? Acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Seguir simplificando. Al 50 y al 10, ¿no? Se puede eliminar un 0, si nos damos cuenta. Entonces, eliminemos un 0 al 10 y eliminemos un 0 al 50, ¿no es cierto? Entonces va a quedar de la siguiente manera. Ahí está. Eliminamos el 0, del 50 va a quedar 5. Y si nos damos cuenta va a quedar acá, ¿cuánto? 36 por 5 sería ¿cuánto? 180, ¿no? Ya, 180. 180 y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 12D. 180 es igual a 12D. Entonces, si 180 es igual a 12D, ¿cuánto vale D? ¿Qué me dice? 15. ¿Cuánto? 15, 15. ¿no? Correcto. Entonces, si 180 es igual a D, entonces D es igual a 15. Vamos a copiar y pegar. ¿Correcto? Ya está. Entonces, acá sería D de 15. Muy bien. La respuesta entonces acá, jóvenes, sería 15. ¿De acuerdo? Respuesta 15. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que las 40 señoras, trabajando 6 horas diarias, pueden fabricar las 50 camisas en 15 días. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esa sería la solución en este caso. ¿Hasta acá entonces queda claro, sentido, chicos? ¿Sí? ¿Está claro?
Sí, me saqué. Sí, Muy bien, profesor. ya está. Muy bien, vamos a continuar con más preguntas. En la número 5, de lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Bueno, dice, en 12 días, 8 obreros hicieron 2/3 de la obra. ¿En cuántos días más harán el resto de la obra? ¿No es cierto? ¿Qué hace entonces? Bien. Vamos a ver lo siguiente. Muy bien. Obreros, días y parte de obra que se realiza, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. ¿Cómo queda entonces? Vamos a ver entonces. Bien, chicos, entonces vamos por los datos. ¿Cuántos obreros dice que son? 8 obreros. ¿Qué más? 12 días. ¿Cuánto de obra han hecho ellos? Bueno, acá indica que es la tercera parte. 2/3 partes. Entonces, dice, ¿en cuántos días más? Entonces, para lo que falta de obra, vamos a necesitar cierta cantidad de días, ¿no? Ojo, mira lo que dice acá, el resto de la obra. O sea, lo que falta de obra. Entonces, si ya se hizo 2/3 partes, ¿cuánto falta por hacer? 1/3. Claro, ¿qué hacíamos ahí? Recuerden que les expliqué. A 1, la unidad es el total de la obra, le restamos lo que ya se hizo, ¿no? Que es 2/3. Entonces, 1 menos 2/3 sale 1/3. Ya está. Entonces, ¿en cuántos días más se hará el resto de la obra? ¿Ya? Entonces, el problema queda así, ¿no? Pero si damos una segunda leída, ¿qué dice, no? En 12 días, 8 obreros hicieron 2/3 de una obra. ¿En cuántos días más harán el resto de la obra? Pero cuando dice harán, ¿a quiénes se refiere? ¿Se refiere a la misma cantidad de obreros, ¿sí o no? ¿No es cierto? Se refiere a la misma cantidad de obreros. Entonces, si nos damos cuenta, la cantidad de obreros es la misma. Entonces, como acá el antes y el después en la cantidad de obreros es lo mismo, quiere decir de que en ese caso a esto que está acá no lo necesito. ¿Por qué? Porque la cantidad de obreros es la misma. ¿Con qué es lo único que voy a trabajar? Con lo único que voy a trabajar es con los demás datos, ¿sí? ¿No? O sea, con días y horas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en este caso, como la cantidad de obreros no ha cambiado, es la misma, puedo prescindir, o sea, no necesito de los obreros. Con lo que único que voy a trabajar es con días y hora. Entonces, esa misma cantidad de obreros, mira, ve, menos obra por hacer en menos o en más días. A ver, ¿quién me responde? Repito, menos obra se Menos hará 10. en menos o en más días. Menos. Menos días, ¿sí o no? Ya, ¿cómo Menos. serían días y obra? ¿Cómo serían? Depende. IP. No. Ojo, tú me dijiste ya, menos obra en menos días. Directamente proporcional. Exacto. Y si es dp, ¿qué sucede? Aquí es facilito, sino porque cuando se trata únicamente de dos magnitudes, ya es fácil, ¿no? ¿Cómo sería acá? ¿Producto en línea horizontal o cruzadito? ¿Cómo sería? A ver, recuerden. Regla Cruzado. de tres simple. Claro, en dp es cruzadito, ¿sí o no? Para solo dos magnitudes. O sea que sería 2 por 1/3 y lo 2 sería d por 2/3. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿cómo queda? 12 por 1/3 igual a d por lo que queda que es 2/3, ¿sí o no? Muy bien, entonces aquí sería 12 por 1/3 igual a d por 2/3, ¿no es cierto?
a D por 2/3. Ya está. Entonces era producto cruzado. Queda entonces así. Entonces acá tendríamos lo siguiente. Bueno, 12 por 1/3 sale 4, ¿no? 12 por 1/3 son 4. Y sería el otro que será 2 de tercios. ¿Sí? 4 es igual a 2 por d tercios. Entonces, acá tendríamos que en Aspita sería 4 por 3, 12. ¿No es cierto? 2D sería 4 por 3 igual a 12. Si 2D es igual a 12, entonces quiere decir que ¿cuánto vale D? D valdría 6. ¿Ya? Entonces acá sería, si 2D es igual a 12, entonces D sería 6. ¿No es cierto? Ya está. Entonces D sería 6. D sería 6. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos indica acá es justamente lo que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? D entonces sería 6. ¿De acuerdo? ¿Por qué? En ese caso, menos hora, menos tiempo. Y si nos damos cuenta acá también, ¿no? Mira, ve, ¿qué cosa es 1/3 y 2/3? Su mitad, ¿sí o no? Mitad, y ahí también mitad, ¿no es cierto? Y esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? En ese caso la número 5. Bien, entonces, ¿cómo sería ahora para la siguiente pregunta? Veamos entonces. Bien, en la siguiente pregunta dice, con 6 máquinas se pueden hacer 250 pares de zapatos en 2 días, trabajando 5 horas diarias. Para hacer en la misma cantidad de días 1000 zapatos, trabajando 6 horas diarias, ¿cuántas máquinas se necesitarían? ¿No? Es lo que nos indica la pregunta, ¿sí? Muy bien. Entonces, una cantidad de máquinas va a permitir fabricar, hacer pares de zapatos, ¿no? En cierta cantidad de días y cada día trabajando cierta cantidad de horas. Y lo que nos dice acá es, ¿no? Para que se haga en la misma cantidad de días. O sea, la cantidad de días va a ser lo mismo, pero ¿qué va a cambiar? La cantidad de zapatos, la cantidad de horas, y con eso ver cuántas máquinas se necesitan. ¿Cómo queda entonces? Ya, ahí están las máquinas. Cuántos días, la cantidad de horas diarias que se trabajan. Y ojo que acá dice pares de zapato, ¿ah? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Dice pares de zapato. ¿Ya? Muy bien. Entonces, completamos, ¿no? 6 máquinas, días serían 2, horas diarias 5. Acá sería ¿cuánto? 250, ojo, pares de zapato, pares de zapato, ¿ya? Entonces, a ver, con una pregunta sencillita, a ver, si yo tengo un par de zapatos, ¿cuántos zapatos tengo? ¿Uno o dos? Dos. Claro, entonces hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Una cosa es zapatos, así simplemente, y otra cosa es pares de zapatos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, digamos, 20 pares de zapatos, ¿serán cuántos zapatos en total? 500. No, no, si yo tengo 20 pares de zapatos, 20, ¿cuántos zapatos habrían? 40. 40. Claro, ¿no es cierto? Entonces, y si yo digo, por ejemplo, si tengo 30 zapatos, ¿cuántos pares hay? ¿60? 30. Ojo, si yo tengo 30 zapatos, ¿cuántos pares tengo? 60. No, 15. 30. si 15. tengo cantidad de zapatos y lo llevo a pares, yo 500. sé cuántos pares hay, sería entre 2. ¿Ya? Ojo, ¿ya? Si tengo 30 zapatos y quiero saber cuántos pares hay, sería dividiendo entre 2, sería 30 entre 2, 15. 125. A ver, si acá entonces tendríamos, a ver, dice, ¿cuántas máquinas? Bueno, no se sabe, digamos que sea esa cantidad, ¿no? Incógnita. Pero dice, en la misma cantidad de días, ¿no? ¿Cuántos? 1000
zapatos, pero trabajando 6 horas diarias. A ver, dice 1000 zapatos. A ver, en 1000 zapatos, ¿cuántos pares hay? 500. 500. Claro, entonces, si son 1000 zapatos, lo divido entre 2, con eso ya me sale la cantidad de pares, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, chicos, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver entonces. ¿Cómo son entonces máquinas con días? Mira, la actividad que se va a hacer no lo van a hacer personas, pero se lo van a hacer máquinas. Entonces, si tengo más máquinas, la fabricación de zapatos sería en más o en menos días. Más días. No, menos. Menos días. ¿Cuál días? Ya. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué pasa con máquinas y horas diarias? Con más máquinas fabrico zapatos en más o en menos horas. Menos horas. Horas. Menos horas, ¿no? Ahora, ¿cómo son días con horas? Si trabajo en ese caso, cada día más horas, trabajaré más o menos días. Ojo que esto se vio en otro problemita, ¿sí o no? Días y horas. ¿Cómo eran días y horas? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo eran días y horas? Si trabajo menos días, cada día debo trabajar menos o más horas. Más horas. Horas. Más horas. Ya está. IP. ¿Cómo son horas diarias con pares de zapato? Si se trabajan más horas, se podrá fabricar menos o más pares de zapatos. Más Más pares de zapatos. Exacto. Muy bien. Queda así entonces, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cómo queda por acá? Bueno, como máquinas y días son IP, 6 se multiplica con 2. Como días son IP con horas, sería 2 por 5, siendo. Como horas son de IP con pares de zapatos, sería 5 con 250 o 5 con 500. 5 con 500. Ok. Y lo demás ya lo completo, ¿sí o no? N con 2, con 6 y con 250, ¿sí o no? Entonces queda así, ¿no? 6 por 2 por 5 y por 500. Igual a N por 2 por 6 por 250, ¿sí o no? Muy bien, queda entonces de esa manera. Ahora, ¿qué pasaría aquí entonces, chicos? Bueno, como el 12 es constante, lo podemos cancelar, ¿sí o no? ¿Qué más se puede simplificar aquí? El 6. Ah, el 250, ¿no es cierto? Ya, se puede sacar 250 al 500 es el 250. Y al hacer eso, 250 entre 250 me sale 1, 500 entre 250 me sale 2. Pero, ¿quién más desaparece? El 6, ¿no es cierto? Mira, ve, 6 por algo aquí y 6 por algo acá. Ya, el 6 lo desaparezco, lo cancelo. Luego entonces acá tendríamos 1 por n, acá sería 5 por 2, entonces n sería 10. La respuesta en este caso, jóvenes, sería 10, 10. ¿no es cierto? Entonces, esa es la respuesta, 10. Número 7, ¿cómo sería? 5 balones de gas se utilizan para el funcionamiento de 8 cocinas durante 10 días. Si se tienen 10 cocinas, ¿para cuántos días alcanzarán 20 balones de gas? Vamos a identificar datos entonces. Mira, hablan de balones de gas que harán funcionar cocina durante cierta cantidad de días. Entonces, los balones de gas, las cocinas y los días que va a durar, ¿no es cierto? Bien, 5 balones para 8 cocinas durante 10 días. ¿Qué más nos dice? Ya, si fuera 20 balones de gas, dice para cuántos días, no se sabe, pero son para cuántos, para 10 cocinas. Hagamos una comparación. La cantidad de balones de gas con cocinas. Entonces, si el número de días fuera el mismo, yo te pregunto, si quiero hacer funcionar más cocinas, ¿necesito de menos o de más balones de gas? Más balones de gas. Para hacer funcionar más cocinas, necesitamos de más balones de gas. ¿Directa o inversa? Directa. Directa. Ya. Si comparamos cocinas con días, ¿cómo sería? A ver. Yo tengo una cantidad fija de balones de gas. No aumenta ni disminuye. La pregunta es, si la cantidad de balones de gas es lo mismo, al hacer funcionar más cocinas, lo que tengo de gas durará más o menos días. Menos días.
Claro, si tengo más cocinas funcionando, más cocinas prendidas, va a durar menos días, menos tiempo, ¿sí o no? Ya, cocinas y días, ¿cómo serán? ¿Directa o inversa? Inverso. Inversa, claro. Si tengo funcionando más cocinas, el gas que tengo dura menos tiempo. O si hago funcionar menos cocinas, el gas que tengo dura más tiempo, más días, ¿sí o no? Muy bien, entonces el 5, ¿cómo sería acá? ¿Multiplicado con 8 o con 10? Con 10. Por 10. Ya, ¿y el 10 con quién se multiplica? ¿Con 10 o con D? Con Con D. 10. Claro, porque es IP, ¿no es cierto? Cocinas con 10. Y lo demás simplemente se completa. O sea que voy a tener acá 5 por 10 por D y 20 por 8 por 10. ¿Sí o no? 20 por 8 por 10. Y bueno, acá ya sería pues simplificar, ¿no es cierto? Bueno, los factores 10 se cancelan, ¿no es cierto? Acá el 5 y 20, si lo simplificamos, le podemos sacar quinta. Quinta de 5 es 1, quinta de 20 es 4. O sea que D sería 4 por 8, dando como resultado 32. Y esa es la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? ¿Está claro? Muy bien. Y para terminar, ya, bien, sale entonces 32. Para terminar, tendríamos esta otra pregunta. 3 hombres trabajando 8 horas diarias han hecho 80 metros de una obra en 10 días. ¿Cuántos días necesitarán 5 hombres trabajando 6 horas diarias para hacer 60 metros de la misma obra? Es lo que nos dice este enunciado. ¿Ya? Vamos a ver entonces, ¿no? Muy bien. Habla de una cantidad de hombres que durante cierto número de días y cada día cierta cantidad de horas van a realizar la construcción, ¿no? De una parte de obra, ¿no es cierto? Puede ser una vereda, una pista, qué sé yo. Ya está. Entonces, en un principio dice 3 hombres en 10 días, cada día 8 horas, 80 metros, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, sería de ese modo. Y lo que dice acá, ¿cuántos días van a necesitar 5 hombres? 5 hombres, ¿cuántos días? No se sabe, pero trabajando 6 horas diarias y 80 metros, ¿no? De esa obra. A ver, esto ya es reiterativo, ¿no es cierto? Hablan de hombres días, obreros días. ¿Cómo son? ¿DP o IP? Directo. A ver, repito. Obreros u hombres o días. Hombres con días. ¿Cómo son? Directa e inversa. ¿Cómo son hombres u obreros con días? ¿DP o IP? IP. IP. Vamos a explicar por qué. A ver, recordemos, para no olvidarnos. Con más hombres, con más obreros, con más colaboradores, con más trabajadores, se hace una obra en más o en menos días. Menos días. Menos días. Con más colaboradores, con más hombres, con más peones, con más trabajadores, se hace en menos días. Por eso son IP. ¿De acuerdo? ¿Y cómo son días con horas? Acuérdate del anterior problema. ¿Cómo eran días con horas? ¿DP o IP? IP. Claro. Recordemos, ¿ah? Si quiero trabajar menos días, cada día se trabaja más horas. Por lo tanto, son IP. ¿Cómo son horas con obra? Entonces, si tengo mayor obra, ¿me demandará hacerla en menos o en más horas? Menos horas. Recordemos, a ver, nuevamente, para no olvidarnos, hacer mayor obra, ¿me demanda menos o más horas? Más obras. Más horas. Más horas. Mayor obra, mayor trabajo en mayor cantidad de horas, ¿sí o no? ¿Cómo son? ¿DP o IP? DP. 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 Correcto. Entonces, lo que queda hacer ahora es únicamente completar las líneas, ¿sí o no? A ver, hombres con días eran IP. ¿Cómo será? ¿En línea recta o cruzadito? Línea recta. Horizontal, ¿sí o no? Y acá, ¿cómo sería? Días con horas será IP. Recta. Claro, sería 10 con 8, ¿no? Recta.
¿Y 8 con cuánto? ¿Con 80 o 60? 60. Claro, cruzado, ¿sí o no? Y lo demás ya es fácil, ¿no? 5 multiplicado con 10, con 6 y el 80, ¿no es cierto? Ya tenemos ahí aplicando la regla del alicate. Entonces, ¿cómo queda? Así, ¿no? 3 por 10 por 8 por 60, 5 por D por 6 por 80, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué queda por hacer acá? Mira, si nos damos cuenta, 10 por 8 es 80, ¿sí o no? Y al otro lado de la igualdad hay otro 80. O sea que en cada lado cancelo el 80, ¿sí o no? ¿Qué más tenemos? Bueno, 30 por 60 sale 180, 5 por 6 es 30, o sea que 180 es 30D. Y para finalizar, chicos, a ver, si 180 es igual a 30 por D, ¿cuánto vale D? 6, profe. 60. A ver, 66, a ver, con calma. 6. 6. 6. Claro, 6 por 30, 180. Entonces la respuesta es 6. ¿De acuerdo? La respuesta es 6. Bien, chicos, entonces sería todo por hoy. ¿Ya?